Buenos días, bienvenido al webinar Notificación a los Centros Toxicológicos Antiveneno Europeos. Antes que nada, espero que os encontréis bien en esta situación de pandemia tan difícil que nos ha tocado vivir. Me voy a presentar, mi nombre es Juan Fernando de la Torre, soy técnico de la línea de seguridad de productos del Departamento de Seguridad Industrial de INERCO. Algunos ya me conoceréis, otros no. Comentaros que esta presentación va a ser grabada y todo el material relacionado con la misma se os enviará por correo electrónico por si resulta de vuestro interés para futuras consultas. La presentación durará alrededor de 30 minutos y tras ella responderemos a las preguntas que enviéis a través del chat. El chat estará abierto durante toda la presentación y en caso de que tras la presentación y el turno de preguntas os surjan otras consultas, por favor, no dudéis en contactar con nosotros. Sin más, vamos a empezar el webinar. Si os parece, voy a apagar la cámara durante el transcurso de la presentación para mejorar la conexión. Bueno, vamos a distribuir la presentación en 3 puntos. En el primer punto haremos una breve introducción al reglamento CLP, indicando los objetivos del mismo, hablaremos sobre su marco regulatorio y terminaremos indicando a quién le afecta la obligación de notificación armonizada. En el segundo punto, daremos algunos elementos clave a tener en cuenta a la hora de hacer las notificaciones toxicológicas, cómo estructurar el trabajo y las herramientas que ECA nos brinda para poder llevarlo a cabo. En este caso, ECA la conocemos como la Agencia Europea de Productos Químicos por sus siglas en inglés, ¿vale? Por último, en el tercer punto trataremos qué contenido debe tener una notificación y en qué casos debemos actualizar dichas notificaciones. Bueno, vamos a empezar por el primer punto de la presentación. ¿A quién afecta? Para conocer a quién afecta la obligación de notificación toxicológica, es aconsejable previamente conocer cuáles son los antecedentes del reglamento, los objetivos del mismo y cuáles son las herramientas que el reglamento CLP plantea para cumplir con dichos objetivos. Los objetivos del reglamento son básicamente los siguientes: garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, asegurar la libre circulación de sustancias y mezclas por la Comunidad Europea. Indicamos Comunidad Europea porque cuando se publicó el reglamento aún se trataba de Comunidad Europea. Desde el Tratado de Lisboa posterior ya pasó a llamarse Unión Europea. ¿Y cuáles son las herramientas que el reglamento CLP desarrolla y establece para lograr dichos objetivos? Pues dicho objetivo puede lograrse mediante la armonización de los criterios de clasificación de sustancias y mezclas, la armonización de las normas de etiquetado y envasado y la imposición de obligaciones tales como la clasificación, etiquetado, envasado, notificación de sustancias y de mezcla. Hemos recalcado o hemos subrayado el tema de la notificación de sustancias y mezclas porque es el tema principal en el que se basa este webinar. ¿Cuál es el marco regulatorio en el que se sustentan las notificaciones toxicológicas? Bueno, la obligación de notificación viene indicada en el artículo 45 del reglamento CLP y en el posterior anexo 8 del mismo. El artículo 45 designa los organismos encargados de recibir la información de respuesta sanitaria en caso de urgencia y el anexo 8 armoniza esa información de respuesta sanitaria. Si os parece, vamos a verlo con más detenimiento. El artículo 45, en su apartado 1, indica que los Estados miembros designarán los organismos responsables de recibir de los importadores y usuarios intermedios que comercialicen mezclas clasificadas para la salud humana o efectos físicos la información para la formulación de medidas preventivas y curativas para la respuesta sanitaria en caso de urgencia. Por tanto, el cumplimiento de esta obligación afecta a importadores, por un lado, y usuarios intermedios, por otro lado, de mezclas clasificadas para la salud humana y efectos físicos. Hay que denotar que tienen que ser mezclas clasificadas para la salud humana o efectos físicos, entendiéndose clasificación por la salud humana, como por ejemplo mezclas que estén clasificadas como tóxicas, irritantes
o corrosivas, por ejemplo. Como efectos físicos, ya las que sean comburentes o inflamables. Hay que denotar que el artículo 45 del reglamento CLP no hace mención a las sustancias, o en este caso mezclas, que solo estén clasificadas como peligrosas para el medio ambiente. Por tanto, si tenéis una mezcla que esté solo clasificada como peligrosa para el medio ambiente, está fuera del ámbito de aplicación de este artículo y, por tanto, de la obligación de notificación armonizada. También es necesario subrayar que el anexo 8 indica que las mezclas que estén solo clasificadas como gases a presión o como explosivos están también fuera del campo de aplicación de dicho reglamento y, por lo tanto, como hemos comentado anteriormente y como pasa con las mezclas solo clasificadas como peligrosas para el medio ambiente, la obligación de notificación no aplica. En el apartado 4 de este artículo, además, también se dejaba la puerta abierta a que esta información se hiciera de manera armonizada a nivel europeo. Para ello, la Comisión, junto con las partes interesadas y la Asociación Europea de Centros Antivenenos y Toxicología Clínica, tendrían que llevar a cabo un estudio de esta posible armonización y para el cual se daban de plazo hasta 2012. Mientras tanto, mientras este estudio se llevaba a cabo, los Estados miembros publicaban órdenes o decretos nacionales para designar y llevar a cabo estas notificaciones, ya que el artículo 45.1 así lo dictaba. En el caso de España, el organismo designado por la autoridad competente, en este caso, sería el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En cuanto al anexo 8, el anexo 8 se publicó en el 2017 y su función es desarrollar los criterios y obligaciones de las notificaciones armonizadas a los centros antiveneno de la Unión Europea, las cuales, como hemos comentado anteriormente, el artículo 45.4 del reglamento hacía referencia. Una de las modificaciones del anexo 8 se produjo mediante la publicación de un reglamento posterior, que es el 2020/11. En este se modificaban ciertos aspectos de la presentación y se ampliaba en un año el plazo de aplicación para las empresas que debieran notificar mezclas para el uso para los consumidores, ya que en principio, en el anexo 8 primero de 2017, se indicaba la fecha límite para el uso de los consumidores como el 1 de enero de 2020. De ahí que hayamos puesto una marca en la diapositiva con un asterisco, para que tengáis en cuenta que en principio esta fecha fue pospuesta un año y al principio era del 1 de enero de 2020. Como podéis ver en esta diapositiva, pues dependiendo del uso que se le dé a la mezcla, tendrá un plazo de aplicación u otro. En el primer caso, para el uso para los consumidores y profesionales, el 1 de enero de 2021. Para las mezclas que se comercialicen solo como uso industriales será del 1 de enero de 2024 y las mezclas, ya sea de consumidores, profesionales o industriales, que se hayan notificado por el procedimiento antiguo antes de la entrada en vigor de este reglamento, que es el 1 de enero de 2021, tienen un plazo extendido transitorio hasta el 1 de enero de 2025 para cumplir con sus obligaciones. Hay que denotar que el procedimiento antiguo es el que se realizaba a través de las órdenes nacionales del Ministerio de Justicia y a través del software dedicado a ello. En el siguiente diagrama se muestra en orden cronológico las fechas de publicación de los reglamentos o transposiciones nacionales en forma de órdenes, relacionadas con la notificación armonizada de mezclas peligrosas, al cual hemos hecho referencia anteriormente en el artículo 45 del reglamento CLP. En rojo podéis ver las fechas límite de aplicación del reglamento y las que acabamos de nombrar, que son el 1 de enero de 2021, 1 de enero de 2024 y 1 de enero de 2025. También podéis ver en amarillo están la entrada en vigor de las órdenes nacionales que lo que hacían era transponer la obligación de notificación dictada por el artículo 45 del reglamento CLP. Por tanto, en resumen, para finalizar con el primer punto, el artículo 45 y el anexo 8 del CLP indican que la obligación de notificación armonizada afecta a importadores y usuarios intermedios que comercialicen mezclas clasificadas para la salud humana o efectos físicos, con las posibles excepciones que ya hemos comentado, ¿vale? Son peligros para la salud, para el medio ambiente o mezclas que sean explosivas. También impone que dicha obligación impone a los remitentes el envío de información sobre las medidas de prevención y medidas curativas
indicada en el artículo 45, las empresas en la cadena de suministro consideradas remitentes deben ajustarse a los plazos indicados en el anexo 8, dependiendo del tipo de uso que se le dé a la mezcla, y que existe un plazo extendido transitorio hasta el 1 de enero de 2025 para notificar de manera armonizada las mezclas que se hayan notificado anteriormente por el procedimiento antiguo. ¿Cómo se hacen las notificaciones toxicológicas? Pasamos a ver ahora cómo se hacen las notificaciones toxicológicas. Lo primero y lo más importante antes de hacer las notificaciones es definir un procedimiento de trabajo. Este nos mostrará si la empresa está afectada por las obligaciones de notificación o no. Es importante indicar que no hay un procedimiento fijo o establecido para ello, sino que cada empresa puede plantearlo de diferentes formas. En esta diapositiva os mostramos un ejemplo de un procedimiento de trabajo para conocer si nuestra empresa está afectada por la obligación de notificación armonizada o no. Nosotros proponemos que en primer lugar habría que revisar el ámbito de aplicación del reglamento CLP y ver si nos afecta o estamos exentos. Seguidamente, lo ideal sería identificar el rol de la empresa en la cadena de suministro, ya que no todos los roles tienen obligaciones de notificación armonizada. Como hemos comentado, esta obligación está impuesta a usuarios intermedios e importadores. Posteriormente, a partir de la información extraída de los dos primeros puntos, habría que analizar la situación y hacerse la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿está mi empresa afectada? Si la respuesta es positiva, habrá que identificar los productos que deben ser notificados. Y por último, realizar las notificaciones. En caso negativo, lo ideal sería realizar un informe de exención, para que en caso de inspección por la autoridad competente se pudiera justificar la no afectación y la no obligación de notificación armonizada. Esa es nuestra recomendación siempre. ¿Cómo se chequea que mis mezclas estén en el ámbito de aplicación del reglamento o fuera de él? Básicamente, comprobando los tipos de sustancias o mezclas que están exentas de cumplimiento, es decir, las exenciones que vienen recogidas en el artículo 1 del reglamento CLP. Algunas de ellas, por ejemplo, son las sustancias o mezclas que están sometidas a supervisión aduanera, es decir, que están en depósito temporal o en zona franca. Las sustancias intermedias no aisladas, es decir, que en ningún momento durante su ciclo de vida son almacenadas. Las sustancias o mezclas destinadas a investigación y desarrollo y que no se comercializan. Los residuos, ya que no se consideran sustancias bajo reglamento. Las sustancias o mezclas que por razones de defensa tengan un real decreto específico que le impida cumplir con la obligación de notificación armonizada. Las sustancias o las mezclas que estén en fase de producto terminado, por ejemplo los medicamentos, cosméticos, alimentos, pienso. Y las sustancias que estén sujetas a transporte de mercancías peligrosas. Todas estas sustancias son sustancias mezclas, son las que están exentas de cumplimiento del reglamento CLP y por tanto están exentas de cumplimiento del artículo 45, que es la notificación armonizada. El segundo paso, como comentamos, es conocer el rol en la cadena de suministro. Si la empresa es formuladora de mezclas, si es reetiquetadora, distribuidora o maquiladora, por ejemplo. Las obligaciones cambian con respecto al papel que juega en la cadena de suministro la empresa objeto de estudio. Por eso es importante estudiar en qué posición en la cadena de suministro nos encontramos y saber cuáles son nuestras obligaciones con respecto a ello. Tras conocer si mis mezclas están exentas y si tengo obligaciones en la cadena de suministro, tengo que recopilar toda la información y analizar la situación. ¿Soy importador o usuario intermedio? ¿Mi actividad está afectada por el reglamento CLP? ¿Mi rol en la cadena de suministro conlleva obligaciones para con el reglamento CLP? Si todas ellas se cumplen, tendré la obligación de notificar las mezclas de manera armonizada. Una vez que he confirmado que me aplica la notificación armonizada de mezcla, debo filtrar mi portfolio de productos para conocer qué mezclas están afectadas por esta obligación y cuáles no. El procedimiento de filtrado que nosotros proponemos podría ser el siguiente. En un primer paso, podríamos recopilar todo el portfolio de productos comercializados. En un segundo paso, tendríamos que clasificar o categorizar dichos productos por países de comercialización. En un siguiente paso, deberíamos filtrar esos productos por países de comercialización, solo dejando los que se comercialicen dentro de la Unión Europea. Seguidamente,
deberíamos eliminar de la lista los productos que se exporten directamente fuera de la Unión Europea, ya que no le aplica las obligaciones con respecto a CLP. En un siguiente paso deberíamos categorizar los productos por sustancias y mezcla y eliminar en un siguiente paso los productos que sean sustancias, ya que no le aplica las obligaciones conforme al artículo 45. Una vez que tenemos las mezclas comercializadas en la Unión Europea, hay que clasificarlas por su clase de peligro y dejar en una siguiente lista, en un siguiente filtro, solo las que estén clasificadas como peligrosas para la salud humana o las que estén clasificadas por peligro físico. Las que no estén clasificadas por ninguna de estas dos tipos de clases de peligro, pues se eliminarían de la lista. Serían básicamente las que están clasificadas solo como peligrosas para el medio ambiente. Una vez que tengamos la lista ya final, esta sería la lista que nosotros tendríamos que tener, o la lista que deberíamos tener para poder notificar los productos. Sería como la lista final. Una vez que he recopilado la lista de productos final a notificar, debo hacer las notificaciones, pero dichas notificaciones se hacen mediante unos software específicos. En este caso, la posibilidad que da la comisión a través de ECA es hacer las notificaciones mediante UCLI. Se pueden enviar a través de la ECA Submission Portal y cada empresa puede registrarse de manera que tenga una plataforma propia desde donde pueda enviar sus notificaciones. El UFI, del cual no hemos hablado hasta ahora, pero más adelante lo haremos, se genera automáticamente con el UFI Generator, también otro software que provee, en este caso, la ECA y la comisión. Como hemos comentado, ya sabemos las obligaciones que nos impone el reglamento, conocemos la lista de productos que tenemos que notificar y conocemos el software para hacerlo. Pero, ¿qué información debe contener la notificación? La notificación armonizada debe contener información en relación con las medidas previstas de curación y prevención de accidentes, de manera que el organismo encargado de llevar a cabo esta labor pueda realizar su trabajo rápidamente ante una llamada de emergencia. La información que debe contener la notificación puede clasificarse en los siguientes apartados: identificación de la mezcla y del remitente, identificación de los peligros e identificación de los componentes que forman la mezcla. En cuanto al primero de ellos, que viene siendo la identificación de la mezcla y del remitente, es algo estrictamente necesario, ya que es la única manera de identificar a la mezcla envuelta en el accidente por el organismo encargado de llevarlo a cabo. Por ello, para facilitar el trabajo de búsqueda del organismo encargado, la Comisión, a través del anexo 8 del reglamento, incorporó el concepto de UFI, que hemos nombrado anteriormente. El UFI es el identificador único de fórmula, que es por sus siglas en inglés. Es, digamos, la manera inequívoca de identificar un producto notificado y puesto en el mercado por el organismo toxicológico designado. El UFI se genera, como hemos comentado, a partir del UFI Generator y consta, digamos, de dos bases. La primera sería el CIF de la empresa y la segunda el número de fórmula del producto. A partir de esas dos bases se genera un número de manera que pueda identificarse inequívocamente en toda la Unión Europea. Y por ello, como se genera a partir de dos bases que son inequívocas, es imposible que haya dos iguales dentro de la Unión. Bueno, aparte, como hemos comentado, aparte del UFI, pues bueno, también haría falta incluir el nombre del producto, ya sea su nombre o su nombre comercial completo del producto, e información detallada acerca del remitente: nombre, dirección completa, número de teléfono o dirección de correo electrónico. En cuanto al segundo tipo de clasificación, sería la identificación de los peligros e información adicional. Esta dará información al organismo toxicológico sobre la capacidad que tiene el producto de dañar al trabajador o al consumidor. A partir de esta información, el organismo designado o centro antiveneno podrá generar las medidas curativas y dar información al solicitante sobre las medidas preventivas para evitar que su riesgo aumente. Como ya sabéis, bueno, básicamente esto sería el apartado
el apartado 2 de una ficha de datos de seguridad en el que viene la clasificación de la mezcla con su clase y categoría de peligro y también los elementos de la etiqueta, como son los pictogramas, las palabras de advertencia, los códigos de indicación de peligro o los consejos de prudencia. También es necesario incluir información toxicológica sobre la mezcla. Esto viene indicado en la sección 11 de la ficha de datos de seguridad de la mezcla. En cuanto a la información adicional que debe incluirse, pues también sería ideal incluir el tipo y tamaño de envase utilizado para comercializar la mezcla, el color y el estado físico en la que se encuentra y tal y como se suministra, el pH cuando proceda o sea aplicable, la categorización del producto y el uso, ya sea el uso para los consumidores, profesional o industrial, o bien una combinación de los tres. La categorización del producto, que indicamos entre paréntesis que es la EUPCS, es el Sistema Europeo Armonizado de Categorización de Productos. Digamos que es una manera de categorizar al producto describiendo el uso previsto de una mezcla, para la cual la información de acuerdo con el anexo 8 debe ser enviada. Por tanto, cada tipo de producto, cada tipo de mezcla comercializada y que sea notificada debe ser categorizada conforme a la lista que plantea la ECA. Al igual que en el apartado anterior, la identificación sobre los componentes dará una visión global al centro toxicológico sobre la capacidad de dañar que tiene el producto en función de las concentraciones que se cuenta cada componente. Para las mezclas a notificar solo con fines y usos industriales, existe la posibilidad de hacer una notificación limitada, es decir, una notificación con información reducida. Pero básicamente, sobre la identificación sobre los componentes de la mezcla, pues habrá que indicar cuáles son las sustancias o las mezclas que forman dicho producto, cuáles son sus identificadores, cuál es su concentración o su rango de concentración y cuál es su clasificación de peligro. Como hemos comentado, para las mezclas que solo se comercializan con un uso meramente industrial, puede hacerse una presentación limitada, en la que se incluye los componentes que aparecen en el apartado 3.2 de la ficha de datos de seguridad. Es, digamos, una excepción. En cuanto a, por último, se lista una serie de situaciones que obligan al remitente a tener que actualizar la notificación. Algunos de ellos pues, serían los siguientes. Si se ha cambiado el identificador único de fórmula, en este caso es lo que hemos comentado que es el UFI, pues se debería actualizar la presentación actualizando la notificación armonizada. ¿Cuándo se puede cambiar el UFI? En el caso de que cambie vuestro CIF, cambie vuestro número, digamos vuestro número propio que se le da a la fórmula, en esos casos se debería modificar el UFI y por lo tanto como el UFI se modifica se debería modificar la notificación. Otro caso para el cual hay que actualizar la presentación es cuando la clasificación de la mezcla en lo que respecta a peligros físicos o peligros para la salud se haya modificado o haya cambiado. Imaginaros que se ha producido un cambio en la clasificación del dossier de registro de una de las sustancias que forman la mezcla y esto hace que la mezcla reclasifique en una categoría de peligro diferente. Pues en este caso habría o tendríais la obligación de actualizar la presentación y por lo tanto la notificación. Otro parámetro para el cual hay que hacer la actualización de la presentación sería cuando se disponga de nueva información toxicológica acerca de las propiedades de la mezcla o de sus componentes. Es decir, en el momento en el que se tenga nueva información o nuevos valores toxicológicos del apartado 11 de la ficha de la mezcla, se deberán actualizar la presentación indicando estas actualizaciones. También otro caso para el cual hay que modificar la presentación es cuando se modifique la composición de la mezcla, ya sea por necesidades vuestras internas, necesidades de producción o necesidades comerciales, tengáis que modificar la composición de la mezcla y si cumple una serie de condiciones que vienen en el anexo 8 del CLP, entonces en ese caso tendréis que actualizar la presentación. En este caso, bueno, ya hemos terminado con la presentación, hemos dado un breve repaso de toda la información, yo creo que necesaria para saber si está afectado, si no lo estás y qué información es la que debe contener la notificación. Y nada, y muchas gracias por vuestra atención. Se abre el turno de preguntas por si os ha quedado alguna cuestión pendiente de conocer
o algo que no ha quedado claro. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vale. Mira, aquí tenemos una pregunta que indica: he notificado mis mezclas por el procedimiento antiguo. ¿Cuál es el plazo de presentación que tengo si tengo solamente usos industriales? Bueno, pues como me he comentado anteriormente, el plazo es del 1 de enero de 2025. Es decir, yo he notificado mis mezclas por el procedimiento antiguo, es decir, lo he hecho a través del software que teníamos antes. Siempre hablamos del software de España, ¿vale? Que es el del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Si hemos notificado de manera, por el procedimiento antiguo, esas mezclas y solo tienen uso industrial, el plazo de presentación es el 1 de enero de 2025. En este caso, esta empresa solo tiene usos industriales, pero bueno, si tuviera usos profesionales o uso para el consumidor, daría igual. En este caso, como están notificados por el procedimiento antiguo, tienen de plazo extendido transitorio hasta el 1 de enero de 2025. A ver, aquí parece que tenemos otra pregunta. Indica: ¿se puede generar el expediente Euclid en la versión trial, descargarlo y posteriormente notificarlo en el portal de ECA? En principio, el portal trial de ECA solo permite hacer pruebas, no permite descargarte la información que tú has generado ahí. Lo ideal sería que tú con el software de Euclid generaras esa notificación. Si quisieras, la podría enviar a través del portal, en este caso del portal trial de ECA, para comprobar si esa información que está enviando es correcta, y una vez que lo haga, pues ya podría enviar la información a través del Submission Portal, digamos, correcto. Vale, aquí tengo otra pregunta. En este caso indica: ¿se conocen los países en los que haya que pagar tasas? Por lo que he podido ver en la presentación, sí, me preguntáis sobre las tasas. Bueno, en este caso, en la web del Poison Center hay un resumen de todos los países de la Unión Europea a los que le aplica la obligación de notificación armonizada, y en cada uno de ellos hay una columna donde se indica las tasas que hay que pagar, si hay que pagar tasas o si no hay que pagar tasas. Sí sé que este documento, que está actualizado a fecha de marzo de 2021, se va actualizando casi que cada semana, porque los Estados miembros van enviando información a ECA sobre sus posibles necesidades o, en este caso, las cuestiones que tienen relacionadas con la solicitud de información. Entonces sí sé que, por ejemplo, en algunos países como Italia, en Bélgica o en Hungría, si cobran una tasa por hacer las notificaciones. La tasa no es la misma para estos Estados miembros que estoy comentando, ni tampoco, y varía dependiendo de la forma en la que lo envíe. Quiero recordar que Italia, por ejemplo, cobraba una tasa para todas las presentaciones que hiciera. Sin embargo, hay otros países que cobran por presentación, y hay otros países que cobran por producto. Entonces, cada país tiene digamos, una necesidad en cuanto a tasas diferentes. Aquí también me indican, por lo que he podido ver en la presentación, las sustancias intermedias no están afectadas para notificación dentro de toxicología. ¿Es así? Bueno, las sustancias intermedias aisladas, en este caso, como hemos comentado, están exentas por el reglamento CLP. Es decir, que si tengo una sustancia que no se aísla en ningún momento durante todo el proceso de fabricación o de síntesis, esa sustancia no es que esté exenta de hacer la notificación, sino que directamente está exenta de cumplir con el reglamento CLP. De hecho, también está exenta de cumplir con el reglamento REACH. ¿Vale? También aquí tengo otra pregunta que indica: ¿puedo notificar ya todas mis mezclas a todos los países de la Unión Europea? Bueno, pues la mayoría de los países están ya preparados para recibir las notificaciones.
Sin embargo, hay algunos de ellos que aún están ultimando los preparativos para poder recibir la notificación. En el caso de España, por ejemplo, sí sabemos que ya están dispuestos o que ya reciben notificaciones, pero debido al alto volumen que han recibido de notificaciones en los últimos meses, que creo que recordar que comentaron que eran más de 100.000, están gestionándolas poco a poco. Creo recordar que comentaron que tenían un plazo de respuesta de 2 meses, como mucho. En cuanto, a ver, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Aquí también preguntan cuáles son las obligaciones de notificación para las pinturas a medida. Vale. En el caso de las pinturas a medida es algo especial, ya que están recogidas en una modificación del reglamento como exentas de notificación, pero siempre que cumplan una serie de requisitos, es decir, que no hayan sido ya notificadas y por lo tanto no tengan UFI, y si se cumplen estas dos condiciones no tendrán que notificarse, pero sí tendrán que cumplir con ciertas obligaciones que indica la modificación del reglamento, que es, por ejemplo, que indiquen en la etiqueta el UFI de todas las mezclas que formen la composición si superan el 0,1% digamos, en la mezcla, y si su composición es mayor al 5%, pues debe indicar digamos, en los elementos suplementarios de la etiqueta su propia composición. ¿Vale? Aquí tengo otra pregunta que es, ¿tengo obligación de indicar el UFI siempre en la etiqueta? No, no siempre hay la obligación de indicar el UFI en la etiqueta. Por ejemplo, para fines o mezclas con un uso únicamente industrial, tienen la posibilidad de indicar el UFI solo en la ficha de datos de seguridad, no es necesario incluirlo en la etiqueta. También es cierto que en el caso de mezclas que no estén empaquetadas, tampoco es necesario incluir el UFI en la etiqueta, bastará solo con indicarlo en la ficha de datos de seguridad. Vale, vamos a buscar alguna pregunta más. Vale, aquí me preguntan, para usos industriales, si no se ha notificado nada por el procedimiento antiguo, ¿puedo notificar directamente con el procedimiento nuevo? Claro, tienes la obligación de hacerlo. Si no lo has hecho por el procedimiento antiguo, porque no conocías tus obligaciones con respecto a las órdenes anteriores, y tienes la obligación de hacerlo para usos industriales, en teoría, antes del 1 de enero de 2024. ¿Vale? Es decir, es una obligación legal. También indican al no salir la orden española, en este momento, se puede notificar al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses mezclas peligrosas para uso industrial. Bueno, en este momento es cierto que la orden que transpone las últimas modificaciones de los reglamentos de anexo 8 del CLP todavía está, digamos, en el horno, por decirlo de alguna manera. Todavía no ha salido la orden del Ministerio de Justicia que transpone estas últimas modificaciones y por lo tanto, en este caso, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses da la opción ahora mismo a las empresas a notificar por el procedimiento antiguo o por el procedimiento nuevo. Si se hace por el procedimiento antiguo, tendréis que pagar las tasas que corresponden con las mezclas que vayáis a notificar. Y si se hace por el procedimiento nuevo a través de UCLI y a través del ECA Submission Portal, pues no tendréis que pagar esas tasas, pero tendréis que tener en cuenta que el volumen de mezcla y de notificaciones que se han enviado, en este caso, a España, es muy alto y el tiempo que van a tardar en gestionarlo va a ser algo más de lo que normalmente es o era con el procedimiento antiguo. En este caso, por ahora, hasta que no salga la orden, es posible hacerlo por las dos vías. A ver, voy a buscar otra pregunta. Aquí preguntan, una vez que hemos comunicado un producto a la ECA, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para recibir la respuesta? Es decir, ¿cómo sabemos que dicho producto ha sido aceptado?
Bueno, en este caso, cuando tú envías la notificación por el ECA Submission Portal, te dice que está aceptado y dependiendo del Estado miembro, del estado en el que se encuentre cada Estado miembro con respecto a las notificaciones, con respecto a cómo las reciben y el grado de, digamos, de aceptación que tienen, pues os irán indicando. Muchas veces, en este caso España, como ya he comentado, están un poco desbordados y irán contestando a medida que vayan gestionándolo, que normalmente el plazo pues, va a ser de 2 meses. En el momento en el que acepten alguna de las mezclas, pues avisarán a través del ECAN Submission Portal o a través de correo electrónico. ¿Vale? Aquí indican para las mezclas no peligrosas sigue siendo opcional la notificación. Así es. Para las mezclas no peligrosas y para las mezclas, por ejemplo, que estén clasificadas como peligrosas para el medio ambiente, sigue siendo posible hacer la notificación voluntaria. En este caso, bueno, ya dependiendo de cada empresa, hay muchas empresas que les sale rentable hacer la notificación para todos sus productos porque no tienen que hacer, digamos, la categorización de productos que tengan la obligación de ser notificados y otros que no. Y hay algunas empresas que debido a su extenso portfolio de productos, pues no le conviene notificar todos porque sería eh, un sinfín de notificaciones. ¿Vale? Eh, voy a seguir a ver si alguna pregunta más. Vale, aquí me preguntan, ¿tengo obligación de actualizar la ficha para incluir el UFI? Bueno, pues en teoría hasta el 31 de diciembre de 2022 podéis seguir utilizando la ficha con la versión de 2015-830 sin problema ninguno. Ya a partir del 1 de enero de 2023 sí es necesario que tengáis la ficha actualizada a la nueva versión. La nueva versión, como sabéis, pues es la del reglamento 2020-878. Ese nuevo formato incluye alguna información, como por ejemplo el tema de la nanoforma, y otra de las modificaciones que tiene es que incluye en el apartado 1 el tema del UFI, ¿vale? Para las mezclas para uso industriales o para el resto de mezclas que tengáis UFI, podéis voluntariamente incluir el UFI ahí. Por lo tanto, ahora mismo no hay obligación legal de actualizar la ficha para incluir el UFI. Tenéis que tener el UFI en la etiqueta. Pero bueno, si queréis ir adelantando trabajo, pues sería conveniente que vayáis haciendo las modificaciones de la ficha. ¿Vale? No sé si tenemos alguna pregunta más. Vale. Aquí me indican si produces productos químicos puros que venden en cisternas de materia prima, entiendo que no tienes que hacer la notificación. ¿La puedes igualmente hacer de manera voluntaria? Bueno, tenéis que tomar de base que de manera voluntaria podéis notificar tanto sustancias como mezclas. Solo tenéis que tener en cuenta que la obligación de notificación recae siempre sobre usuario intermedio y sobre importadores, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que la obligación legal recae sobre usuario intermedio, importadores que comercialicen mezclas. Todo lo que esté fuera de ese ámbito o que esté fuera del ámbito del reglamento CLP, porque sea una exención, se puede notificar de manera voluntaria, pero no tendrá la obligación legal. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta más. A ver. Esta ya la hemos respondido. Para mezclas no peligrosas sigue siendo opcional la notificación. ¿Cuánto tardaremos en recibir respuesta? Ya la hemos respondido.
Como hemos comentado antes, también os quería decir el tema cuando hagáis el estudio sobre digamos, las sustancias que estén o no obligadas a hacer la notificación, es conveniente que para las sustancias o para las mezclas que no estén obligadas a hacer la notificación, hagáis un informe de exención. Este informe puede ser un informe bastante breve en el que indiquéis las razones por las cuales no es necesaria hacer o cumplir con dicha obligación que indica el reglamento CLP. ¿Vale? De todas formas, si tenéis cualquier pregunta o si tenéis cualquier duda con respecto a este informe de exención, podéis preguntarnos sin problema y nosotros también podemos generarlo. Podemos estudiar caso por caso cuál es vuestra situación en la empresa y cuál es vuestra situación en la cadena de suministro y podemos hacer un informe de exención en el que indiquemos cuáles son vuestras obligaciones y la manera de, en caso de que no estéis obligado a hacerlo, pues describir brevemente las razones por las cuales no estáis obligado a hacerlo y en caso de que tengáis una inspección por la autoridad competente, pues podáis, digamos, mostrárselo para justificarlo. Vamos a ver. Vamos a buscar alguna otra pregunta. Aquí hay otra pregunta que dice, si hago la notificación con la ECA, ¿cómo hago para hacer el pago al Instituto Nacional de Toxicología? En este caso, por el procedimiento nuevo, que es el que hemos hablado que se hace a través del ECA Submission Portal, que es la notificación armonizada que regula el reglamento CLP en su anexo 8, por este procedimiento no es necesario hacer ningún pago de ninguna tasa, en este caso a la autoridad competente española, que es el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. En caso de que se hiciera por el procedimiento antiguo se hace con un software que se llama GEFISCOM. Si se hace por ese procedimiento antiguo, sí es necesario hacer el pago de la tasa. No sé si sabéis cómo se hace por el procedimiento antiguo y cómo se lleva a cabo, pero básicamente es lo que os he comentado. Se hace con el software GEFISCOM, se genera y se envía a través del portal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Es muy parecido al procedimiento nuevo, pero es un portal completamente diferente. De ahí os generan una factura por el número de productos que habéis notificado y esa factura tenéis que hacer el pago de ella. Ese es el procedimiento antiguo. El procedimiento nuevo es completamente diferente. Tenéis que hacerlo a través del ECA Submission Portal. Tenéis que daros de alta como empresa y a partir de ahí tenéis que enviar las notificaciones que generéis con Ucli. Nosotros siempre recomendamos hacerlo con Ucli porque es la única manera de, digamos, de dejar constancia de esas notificaciones. También hay otra posibilidad que es hacer digamos, la notificación directamente online. A través del ECA Submission Portal también es posible hacerlo. Lo que pasa es que a nosotros no recomendamos esa opción porque, digamos que, como hemos comentado, no genera un dossier o un justificante de que esa notificación se ha realizado y a nosotros nos resulta más útil hacerlo con Uclid. Por eso también siempre lo recomendamos. También es verdad que hay ahora ECA, y en este caso la comisión a través de ECA, ha facilitado digamos, el envío de notificaciones a través del sistema System to System. Este sistema lo que permite es que muchos software, por ejemplo, de elaboración de fichas de seguridad, tengan una plataforma propia a través de la cual generen esas notificaciones y la envíen directamente a ECA sin tener que pasar por el ECA Submission Portal. Sé que muchas empresas ya disponen de estas plataformas en su software de elaboración de fichas de seguridad y que esta plataforma pues le hace todo el trabajo. Lo que pasa es que tenéis que configurar el acceso al System to System de cada empresa para poder hacerlo. Nosotros, como bien sabéis, pues bueno, estamos especializados en todo lo relacionado con el reglamento REACH y CLP y podemos daros asistencia tanto como de informe de exención como un informe de obligaciones
así como haceros las propias notificaciones con Uclid. También si estáis más interesados en este tema y queréis profundizar en ello, también es posible que nos podéis contratar un curso de formación más extenso de Uclid o de notificaciones, en el cual podamos ver paso por paso cómo se hacen las notificaciones y cómo se envían a través del ECA Submission Portal. No sé si ha quedado alguna pregunta. Como hemos comentado anteriormente, si queda alguna pregunta que no veo aquí, es posible que nos la hagáis llegar a través de nuestro contacto, de nuestro correo electrónico y sin problema os la resolveremos. Si tenéis también alguna cuestión que es necesario, para la cual es necesario que contéis con nuestro servicio, pues como he indicado anteriormente, nos podéis solicitar ofertas sin problema ninguno. Bueno, creo que ya hemos terminado con las preguntas, por lo menos aquí en el chat no veo alguna diferente a las que hemos contestado. Creo que por lo menos hemos intentado en este webinar dejar las obligaciones bastante claras. Obviamente no hemos profundizado en las notificaciones, en cómo hacerlas con el Uclid, pero bueno, eso es algo que podéis preguntarnos sin problema ninguno y podéis contactar con nosotros para saber un poco cómo se hace. Espero que hayáis disfrutado de este webinar, que hayáis entendido todo bastante bien, o por lo menos para las personas que no estén familiarizadas con el reglamento, hayáis entendido cuáles son las obligaciones y cuál es el marco legal. Y nada, y estoy encantado de responder a todas las preguntas por correo electrónico que necesitéis y podéis contactar con INERCO sin ningún problema. En principio vamos a dejar el webinar aquí, la formación, y en caso de que tengáis cualquier comentario, pues nada, enviaros vuestras consultas sin problema. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y nada, y que tengáis salud.